Bueno, mientras lo que los niños de 3 a 10 años pasan, nosotros nos ponemos de pie, hermanos. Gloria al Señor. Denle un aplauso, Señor. Amén. A su nombre. Gloria. Y a su pueblo. Victoria en Cristo Jesús. Victoria en Jesús. Amén.
Señor. Gracias, hermanos. Dios me los bendiga. Pueden sentarse. Gracias. Gloria a Dios. Hermanos, en este momento vamos a pedir a nuestros hermanos ujieres, a los que traen primero el diezmo, si pueden, tienen su tiempo para pasar a depositarlo, y después de el diezmo, el tiempo para los ujieres para que puedan pasar al frente y levantar la ofrenda. Escucho tu verdad, cuando siento tu calor y admiro tu bondad, me deleito en tu amor, yo me gozo solo en ti, me sustento en tu amor y por siempre te alabaré, solo a ti. Cuando veo tu amor, cuando escucho tu verdad, cuando siento tu calor y admiro tu bondad, me deleito en tu amor, yo me gozo solo en ti, me sustento en tu amor y por siempre te alabaré. Yo me gozo en tu presencia, te adoro en santidad, te bendigo con mi vida y yo quiero ofrendarte a ti. Yo me gozo en tu presencia, te adoro en santidad, te bendigo con mi vida y yo quiero ofrendarte a ti en santidad. Cuando veo tu amor, cuando escucho tu verdad, cuando siento tu calor y admiro tu bondad, me deleito en tu amor, me gozo solo en ti, me sustento en tu amor y por siempre te alabaré. Yo me gozo en tu presencia, te adoro en santidad, te bendigo con mi vida y quiero ofrendarte a ti. Yo me postro en tu presencia, te adoro en santidad, te bendigo con mi vida y quiero ofrendarte a ti en santidad. Sí, Señor. Nos postramos en tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Tengan todos muy buenos días, hermanos. Vamos a orar por las ofrendas y los diezmos que han sido recogidos.
Padre, te damos gracias, Señor, por otro día que nos has dado, por estar aquí en tu casa de oración, Señor. También te damos gracias, Señor, por todo lo que se hace y todo lo que harás hacia nosotros. Padre bendito, bendice estas ofrendas y estos diezmos que han sido levantadas, Señor, para todo, para que sea para la honra tuya. Padre bendito, bendice que el que puede dar tanto como el que no puede, Señor, prohíbele un trabajo para que él también participe en el dar. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Acuérdense que tenemos calendarios todavía, hermanos. Hay calendarios bien bonitos. Todavía tenemos calendarios, hermanos. A continuación, hermanos, vamos a seguir con el programa y en este momento le toca a los niños de 3 años a 10 años pueden pasar a su culto. Los niños de 3 a 10 y por favor no corran para que no se caigan, vayan a golpear. Yo creo que ya salieron, ¿verdad? Salieron más listos que yo, ¿eh? Bueno, continuamos y le vamos a dar este momento, hermanos, el momento de la bienvenida. Bienvenidos sean cada uno de ustedes a la casa del Señor. Yo aprovecho de decirles Dios les bendiga a todos desde aquí porque de otra manera no los puedo saludar. Les deseo la bendición de Dios a cada uno. Y porque me paro allá en la puerta, saludo unos cuantos y los demás salen por allá, ya no los puedo saludar. Entonces, queríamos en esta mañana darle la bienvenida a aquellas personas que tal vez nos visitan por primera, o por segunda o tercera vez. Voy a pedir a este lado que levante su mano para saber que están acá. Bueno, hay 2 manos levantadas. Dios les bendiga y bienvenidos a la casa del Señor. Aquí está la puerta abierta para cuando quieran venir a gozarse en las cosas de Dios. Vamos a pedir a este lado. Hay algunas personas que están visitando por primera, por segunda o tercera vez. Al lado izquierdo no veo ninguna mano. Bueno, Dios les bendiga también a todos ustedes. ¿Y cómo damos la bienvenida, hermanos, a la iglesia, a los que vienen a la casa del Señor por primera, segunda, tercera vez? Dios les bendiga y que puedan seguir viniendo para que aprendan de las cosas de Dios y puedan gozarse en aquellas cosas que nos acercan a nuestro Dios, nuestro Creador. Vamos a continuar y yo creo que en este momento le toca viene el platillo fuerte que es la palabra del Señor, la predicación de la palabra del Señor y creo que le toca a nuestro hermano Juan Rivera. Aquí está. Dios le bendiga, hermano, su tiempo. Dios le bendiga, hermanos, en esta mañana. Damos gracias al Señor por el privilegio que nos da de estar aquí y poder escuchar su palabra. Voy a pedirles, hermanos, si por favor pueden abrir sus Biblias allí en Filipenses, capítulo número 2. Vamos a estar en los versículos del 5 al 8, pero tuvimos lectura del 1 al 8. Vamos a estar en esa porción de la palabra del Señor esta mañana. Hemos estado, hermanos, estudiando este mes, ha sido el mes de mayordomía. Dios, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que cada ser humano, pero principalmente los creyentes, hemos sido llamados a ser buenos mayordomos, buenos administradores de las cosas de Dios. Dios al creyente, cuando una persona se vuelve creyente, se hace cristiano, Dios le da dones y talentos. Y la razón por la cual Dios le da sus dones y sus talentos es para la edificación de la iglesia, para que la iglesia crezca, se haga más grande, se edifique, porque como dice Pedro, somos como piedras, ¿verdad? Sobre cada uno sobre el otro, formando un gran edificio, y Dios le da talentos y dones a sus hijos para la edificación de su iglesia. Es importante también entender de que Dios
tendremos que en algún momento dado de rendir cuentas al Señor, ¿verdad? Póngase a pensar eso por un momento. Yo tengo que presentarme delante del Señor y rendir cuenta de su mayordomía y de mi mayordomía. Un momento, hermanos, que si no estamos obedeciendo, que si no hemos sido encontrados fieles, será un momento terrible para aquellos que cuando el Señor venga estamos haciendo las cosas que no deberíamos de hacer. Por eso la palabra de Dios nos insta, hermanos, a que debemos trabajar en nuestra salvación con temor y temblor. Hermanos, tenemos que estar preocupados por nuestra salvación, sabiendo de que el Señor es el que guarda nuestras almas, pero debemos, hermanos, ser hallados fieles delante del Señor. Dios va a pedir cuentas de usted y de mí, pero también no solo de usted y de mí, también de todo el ser del hombre, hermanos. Toda la humanidad tendrá que presentarse delante del Señor. Eso lo vemos, hermanos, en los juicios, en la palabra de Dios. Hay dos juicios en el final. Primeramente está el tribunal de Cristo, es un juicio para la iglesia, hermanos. Este juicio Dios no te va a juzgar para ver si eres salvo o no. El tribunal de Cristo, hermanos, es un juicio para la iglesia, para juzgar las obras que hemos hecho aquí en la tierra. Dios conoce la intención en la cual tú le sirves al Señor. Algunos le servimos por conveniencia, algunos estamos aquí por conveniencia, porque tal vez tenemos un negocio y pues vamos a la iglesia, allí hay gente que compra mis productos, ¿verdad? Se puede venir aquí la iglesia, hermanos, no es de negocios. Algunos por conveniencia están aquí, algunos por la razón correcta, hermanos, estamos aquí. Y así sea, hermanos, de cada uno de nosotros. Habrá el tribunal de Cristo, que es un juicio para la iglesia. La iglesia, hermanos, tiene que ser juzgada antes que el mundo. Si vemos en el libro de Apocalipsis, vemos a las 7 iglesias. Dios juzga a cada una de ellas, y después del juicio contra esas iglesias viene el juicio a este mundo, hermanos. Dios después del tribunal de Cristo, después de que había ya juzgado a su iglesia, Dios va a juzgar a este mundo, y en el último, al final juicio, es el juicio del gran trono blanco, donde Dios va a juzgar a todos aquellos que rechazaron o que no han sido salvos. Dios va a hacer ese juicio. Pero Dios, hermanos, como creyentes, nos ha llamado y nos ha dado cosas, talentos y dones para que nosotros lo administremos de la mejor manera. Dios nos ha dado tiempo a cada uno de nosotros, nos da dinero, ¿verdad? Nos da trabajo, nos da dones, talentos. Debemos de administrar todas estas cosas, hermanos, de la mejor manera y de una manera que le agrada al Señor. Antes que eso, hermanos, debemos reconocer de que Dios es dueño en absoluto. Dios es dueño de todas las cosas. De Jehová es la tierra y su plenitud. Todo lo que en él habita, hermanos, es del Señor. Debemos, como buenos hijos del Señor, buenos administradores, administrar todos los bienes que el Señor nos ha dado. Entender que Dios es dueño absoluto, hermanos, nos ayuda a entender de que todo lo que tenemos, nuestra casa, el carro, la ropa, lo que sea, hermanos, es del Señor. Y de todo lo que tenemos, hermanos, no es de nosotros mismos, sino que Dios nos los ha dado para que lo administremos al Señor. Si usted tiene una casa grande, sea un buen administrador, sea usted hospitalario, invite a los hermanos, invite a sus familias, invite a aquel que no tiene un hogar, ¿verdad? Sea hospitalario con su hogar. Si usted tiene un coche, ¿verdad? Un hermano se lo pide prestado, usted le hace una cara como que de que no está muy nuevo para prestárselo al hermano. No, sea buen administrador, y si usted ve que es sabio prestar el auto al hermano, présteselo, ¿verdad? Cosas así, hermanos, reconocer de que los bienes son del Señor y que Dios quiere que nosotros lo administremos para su gloria. Quiero que vaya rápidamente en Deuteronomios 8. Si puede ir rápidamente, hermanos, un pasaje importante. Deuteronomios, capítulo número 8. Deuteronomio 8, versículos 17 al 18. Mire lo que dice la palabra del Señor. 8, 17 y 18.
vamos a leer el 16, que te sustento, dice así, que te sustento con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postrera hacerte bien. Y digáis en tu corazón, mi poder y mi fuerza de mi mano me han traído a esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, al fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Dios diciéndole al pueblo de Israel, no te olvides quién te ha dado estas riquezas. No te olvides quién te sacó de Egipto y quién te ha dado estas tierras. No fueron tus fuerzas, sino fueron mi poder y fue la bendición de Dios. Es lo que está diciendo a su pueblo. De igual manera, hermanos, Dios nos ha dado dones, nos ha dado talentos, nos ha dado bienes materiales para administrarlos y reconocer que no son nuestros, sino que son de Dios y debemos usarlos para la gloria y honra del Señor. Dios como dueño, hermanos, tiene derecho de nuestras vidas, ¿verdad? Al mundo no le gusta eso, que Dios tiene derecho de sus vidas y que Dios es dueño en absoluto. Si Dios es dueño, hermanos, nosotros como creyentes tenemos la responsabilidad, hermanos, de ser buenos administradores. Mire lo que dice en Primera de Corintios, hermanos, Primera de Corintios capítulo número 6 y versículos del 19 al 20. Primera de Corintios 6, del 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Decía nuestro pastor, le pertenecemos dos veces al Señor, primeramente por creación y después por redención. Dos veces somos del Señor y debemos, hermanos, administrar también, como dice allí, hermanos, el apóstol Pablo, administrar también nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Vayamos entonces, hermanos, a Filipenses capítulo número 2. Ahí vamos a estar en esta mañana, hermanos. Filipenses capítulo número 2. Y estamos hablando bajo el tema de ser buenos administradores o buenos mayordomos del Señor. El título que le puse a este mensaje, hermanos, es la actitud de un mayordomo en el ejemplo de Jesús. Cómo ser un buen mayordomo teniendo como el ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Filipenses 2, vamos de versículo 1 al 8. Dice así la palabra del Señor, el versículo número 1. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Este era el deseo del apóstol Pablo, hermanos, que la iglesia de Filipo hubiera esa unidad, hubiera ese amor entre los hermanos, y él les está escribiendo, hermanos, para que completen su gozo sintiendo una misma cosa, un mismo amor por los hermanos, y que hubiese una armonía dentro de la iglesia, hermanos. Dice el versículo número 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a sí mismo, hermanos. Diciendo a los hermanos, no sean egoístas, no estén pensando en ustedes todo el tiempo, piensen en los demás, hermanos, como superiores, como mejores a usted, ¿verdad? Todos nosotros cuando éramos pequeños, no sé si se nos enseñó la regla dorada, the golden rule, tratar a los demás como tú quieres que ellos te traten a ti mismo, ¿verdad? Eso era la regla dorada, hermanos. Pero aquí en el versículo número 3 encontramos algo mejor que eso. No es de tratar a alguien como tú quisieras ser tratado, sino que trates a los demás como superiores, como mejores a ti mismo, hermanos. Y Pablo nos va a dar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Mayor ejemplo no tenemos, hermanos. El ejemplo perfecto de cómo, hermanos,
nuestro Señor Jesucristo lo dejó todo, hermanos, se hizo hombre, hermanos, para servir a los hombres. Ese es el gran ejemplo de la humillación de nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Perdón, no debemos hacer nada por egoísmo, hermanos, sino que debemos mirar a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos. Si hacemos eso, hermanos, cambia totalmente la forma que nosotros administramos los bienes de Dios. Hermanos, si usted ve al hermano a su lado como mejor que usted o superior a usted, usted lo va a tratar diferente, hermanos. Usted va a poder servir al mejor al Señor. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros, hermanos. Preocupándonos por los demás. Y yo creo que esa es una de las cosas que todos debemos estar creciendo, hermanos. A veces se nos olvida llamar al hermano o a la hermana. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo está? ¿Verdad? Preocupándonos por nuestras cosas, nos olvidamos de nuestros hermanos y el Señor, hermanos, aquí en el versículo 4, su palabra nos dice, hermanos, que no debemos estar mirando por nuestro propio bienestar, sino buscar el bienestar también de nuestros hermanos. Vamos entonces, hermanos, en el versículo 5 al versículo número 8, vamos a ver el ejemplo, el gran ejemplo que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver cómo empezamos de arriba, empezamos de lo alto y empezamos a bajar poco a poco, a descender a lo más bajo, hermanos. Note eso, de arriba hacia abajo, hermanos. Versículo número 5 nos dice, haya pues en vosotros, dice la palabra de Dios, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que haya en vosotros este mismo sentir, esta misma actitud. La actitud es la forma de pensar, hermanos. Si usted tiene la actitud correcta, eso va a reflejar en su comportamiento, ¿verdad? A veces se dice, usted tiene que tener una actitud positiva. Eso lo miramos durante el huracán Harvey, ¿verdad? La gente le entrevistaban, ¿cómo está usted? Perdí mi casa, perdí mi auto, pero tengo mi vida. Esa persona tenía una actitud positiva, podemos decir, ¿verdad? Porque no estaba tan preocupada por sus posesiones, sino por la vida de su familia. Pero aquí, hermanos, en la palabra de Dios, nuestra actitud no tiene que ser positiva, nuestra actitud debe ser la actitud de Cristo, hermanos. La palabra de Dios dice que ahora que somos hijos de Dios, tenemos la mente de Cristo, hermanos. Ya no tenemos una mente de un esclavo, ¿verdad? De una persona que está atado al pecado, sino que ahora somos libres para servir al Señor. Y hermanos, Pablo nos dice que haya pues en nosotros esta actitud, esta forma de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Vamos a ver, hermanos, cómo vamos de arriba para abajo. Vamos a ver el versículo número 10. Nos dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse. En primer lugar, nos dice que Jesús, siendo en forma de Dios, siendo en naturaleza de Dios, siendo igual a Dios, hermanos. La palabra de Dios nos enseña, vemos, hermanos, que Jesús, siendo Dios, hermanos, nos va a enseñar, nos va a dar el ejemplo de su humillación. Jesús, hermanos, está en su trono, está en la gloria, está, hermanos, en lo más alto, como vemos ahí en versículo número 6, el cual siendo en naturaleza, en forma de Dios, dice la palabra de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, ¿verdad? Versículo número 7, hemos visto que Jesús, ¿verdad? Está en su gloria, está en el trono. Versículo número 7 nos dice, sino que se despojó a sí mismo, hermanos. Se vació, se despojó a sí mismo, hermanos, mostrándonos una actitud de humildad. No era una actitud egoísta, no era una actitud de pensar en él mismo, como Pablo nos dijo anteriormente, no estén pensando en ustedes mismos todo el tiempo, piensen en los demás. Bueno, Jesús nos dice en el versículo número 7, sino que se despojó de sí mismo, dice, tomando forma de siervo. Él se vació. No quiere decir que dejó su deidad, sino que no es que Él quitó, sino que Él añadió, y lo que Él añadió era una naturaleza de ser humano. Vemos allí
Entonces, hermanos, el Señor se despojó, se vació, dejó muchas cosas. ¿Qué es lo que el Señor dejó? ¿Qué es lo que Él dejó por ti y por mí? En primer lugar, hermanos, vemos que Jesús dejó la gloria celestial. En Juan 17, hermanos, si pueden ir en sus Biblias, Juan 17, del 4 al 5. Estamos mirando las cosas que el Señor dejó por ti y por mí. Juan 17, del 4 a 5, dice el Señor: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame a tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El Señor dejó su gloria, dejó su trono para venir a esta tierra, hermanos, para morir por nosotros. ¿Qué dejó el Señor por ti? Dejó su autoridad, hermanos. Se hizo obediente, ¿verdad? Jesús, estando en autoridad, hermanos, se hizo obediente. Hebreos 5:8, hermanos, si pueden ir rápidamente, Hebreos 5:8 nos dice de la siguiente manera: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús aprendió la obediencia. Estando Él en autoridad, hermanos, se hizo obediente. Se hizo obediente a José, a María. Se hizo obediente, hermanos, a todos aquellos que estaban bajo autoridad. El que estaba en autoridad se puso bajo autoridad, hermanos. Es una de las cosas que nuestro Señor Jesús dejó de hacer por ti y por mí. Tercer lugar, hermanos, vemos que el Señor limitó sus atributos, hermanos, divinos. Mateo 24, 36, rápidamente, hermanos, nos dice la palabra del Señor. Mateo 24, versículo 36. Dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre, hermanos. Jesús se limitó sus atributos divinos, hermanos, aquí en la tierra. Hermanos, al dejar el cielo es una de las cosas que él hizo. En cuarto lugar, Jesús puso a un lado sus riquezas eternales. Puso al lado sus riquezas eternales. En segunda de Corintios, hermanos, 2, 8 y 9, nos dice la palabra del Señor. Segunda de Corintios 2, 8 y versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos, hermanos. Jesús, siendo rico, se hizo pobre por ti y por mí, dejando el trono, dejando su gloria en el cielo. La palabra de Dios nos enseña que Jesús aún no tuvo dónde recostar su cabeza, hermanos. Era pobre. Jesús, siendo rico, se hizo pobre. Estaba con los pobres, hermanos. No tenía un hogar. Recordamos en la palabra de Dios que nos decía que la multitud regresaba a su casa, pero el Señor regresaba al monte de los olivos para orar. No tenía su propio hogar. Visitaba el hogar de Lázaro, de María, hermanos, y en su propia muerte la tumba era prestada, hermanos, porque el Señor, hermanos, vino a hacerse pobre por ti y por mí. Dios dejó, vemos, hermanos, que dejó el Señor por ti y por mí. Dejó la relación con su Padre. Estando en la cruz, decía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado? Lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Otra cosa que el Señor, son las cosas, hermanos, que el Señor dejó por nosotros. Versículo 7, hermanos, de Filipenses. Regresamos a Filipenses. Versículo número 7 nos dice, versículo 6, y dice: en el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, estando Jesús
en su trono, dice versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los siervos. Hermanos, vemos que Dios, Jesús, vemos en el versículo 6 que dice siendo en forma de Dios. Ahí mismo en el versículo número 7, hermanos, nos dice que tomando forma de siervo. Es lo mismo, naturaleza, hermanos. Está hablando del versículo 6, Jesús con la naturaleza de Dios. Pero también en el versículo 6 tomó naturaleza del ser del hombre. Se hizo hombre, hermanos. Porque vemos que a través de los años muchos han negado o niegan la divinidad de Cristo o niegan la humanidad de Cristo, hermanos. Y ahí es el error que mucha gente ha cometido, y ahí está el error que han cometido muchas otras religiones, hermanos, negando la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, hermanos. Dios, Jesús, se hizo hombre, hermanos, se hizo siervo de los demás. Dice el versículo 7, hecho semejante a los hombres. Se hizo como uno de nosotros, hermanos. Se hizo un humano. Y era diferente en Adán, hermanos. Recordamos que cuando Adán fue creado antes del pecado, antes de la caída del pecado. Y cuando Adán fue creado, hermanos, él no experimentó, hasta después del pecado, él experimentó el dolor, el llanto, la sed, el cansancio, ¿verdad? Y todo eso. Jesús, como un ser humano, también experimentó las mismas cosas que usted y que yo experimentamos. Él experimentó el dolor, él experimentó el llanto, la sed, el cansancio, hermanos. Él murió como muere cada ser humano. El ser humano debe de morir y va a morir. Y Jesús también murió, hermanos. Y es más, fue tentado en todo, dice la palabra de Dios, mas no pecó. Jesús de esa manera, hermanos, se hizo hombre y experimentó todas las cosas que nosotros también experimentamos en la tierra. Siendo Dios, se hizo hombre. Se bajó al nivel de los hombres, pero ahí no para, hermanos, fue más bajo que los hombres. Miren, versículo número 8. Y estando, dice la palabra de Dios, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Dice, haciéndose obediente hasta la muerte, hermanos, y la muerte de cruz. Dios se hizo hombre, bajó al nivel de los hombres, pero fue más abajo, hermanos. Dios murió como un criminal. Dios murió, hermanos, prácticamente desnudo en la cruz. Qué vergüenza, hermanos. Murió una muerte tan cruel y murió como un criminal, hermanos. Vemos el ejemplo, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo nos puso, hermanos, de un amor sacrificial, de un amor hacia los demás. Así Pablo nos dice que debe ser nuestra actitud. Así debe ser nuestra forma de pensar como Cristo y pensar en los demás. No pensó en él mismo. Dejó las cosas celestiales para venir a este mundo, para sufrir por ti y por mí. Y de igual manera nosotros, hermanos, si queremos que haya armonía en esta congregación, si queremos que haya, hermanos, una verdadera unión en esta iglesia, deberemos ser como nuestro Señor Jesucristo, un amor sacrificial a los demás, mirando a los demás como mejores que a Él mismo. Por esta razón, hermanos, vemos, si reconocemos con la razón en la cual Dios, hermanos, Dios nos ha dado dones y talentos, hermanos. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia, hermanos, y la forma en la cual nosotros podemos administrar de una manera mejor, ser mejores mayordomos, es tomar la actitud de Cristo. Es la única forma que usted va a mejorar en su mayordomía. Es tomar la actitud de Cristo, hermanos, para que así nosotros podemos, en vez de buscar, hermanos, nuestra propia gloria, busquemos la gloria del Señor, buscamos darle gloria a Él. Mire lo que nos dice en 1 de Pedro 4:10. Ya estamos por terminar, hermanos. 1 de Pedro, capítulo número 4.
Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pueden ver ahí, dice: ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Debemos administrar nuestros dones y nuestros talentos para la edificación de la iglesia y para el beneficio, hermanos, de nuestros hermanos. Vemos entonces, hermanos, que Jesús mismo, siendo Dios, se hizo hombre, y Él también tenemos como ejemplo de un buen mayordomo. Porque la palabra de Dios nos dice que antes de la fundación del mundo se había establecido que Jesús vendría a este mundo, hermanos, para morir por los pecadores. Jesús cumplió su misión. La palabra de Dios nos enseña esto, hermanos. Dice en Juan 5:30, dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Estando aquí en la tierra, Jesús buscaba hacer la voluntad del Padre. Buscando agradar al Padre, hermanos, no buscó su propia voluntad. Jesús en Getsemaní diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Como un buen mayordomo buscando hacer la voluntad de Dios. Vemos, hermanos, dijo aquí una persona: Jesucristo no vino a la tierra para hacer lo que quisiera. Él vino con un propósito establecido por el Padre. Nunca habló palabras que no fueran del Padre, que no fueran del Padre. No buscó su propia gloria, sino la gloria de su Padre. Cristo entregó no solo lo que tenía, sino también se entregó a sí mismo. En esto consiste la mayordomía, hermanos, en entregarse a sí mismo. Y así, regresando en Filipenses, hermanos, capítulo número 2, ahí vemos el ejemplo perfecto, hermanos. ¿Cómo va usted a mejorar en su mayordomía? Tomando la actitud de Cristo, tomando la forma de pensar de Cristo, no, hermanos, pensando en ti mismo, sino pensando en los demás. Así, de esta manera, Jesús, siendo en forma de Dios, se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, hermanos, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el resultado, hermanos, de todo esto, versículo número 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, en esta mañana. Cierren sus ojos, por favor, hermanos. Vamos a orar en esta mañana, dando gracias al Señor por su palabra. Padre bendito, en esta mañana damos gracias por tu palabra, Señor, que ha sido clara, que ha sido de bendición para cada uno de nosotros. Señor, mayor ejemplo no tenemos que ti, Señor Jesús. Un amor sacrificial, un amor eternal, en la cual, Señor, tú has dado tu vida por tu pueblo. Padre celestial, mientras empezamos este nuevo año eclesiástico, Señor, en diferentes partes de la iglesia, Señor, queremos tener esa actitud tuya, Señor Jesús. Queremos vivir una vida que glorifica tu nombre, Señor. Queremos tener esta forma de pensar de Cristo, de pensar en los demás, no pensar en nosotros mismos, sino considerar a todos aquellos hermanos aquí o fuera de aquí como superiores a nosotros mismos. Padre celestial, quita el egoísmo si hay alguno en nuestro corazón, quítalo, Señor. Quita todo aquello, Señor, que no te agrada, Padre.
para que podamos servir a los demás. Padre, para que podamos administrar y ministrar a los demás. Padre, los dones y talentos que tú nos has dado, Señor, sean usados para tu honra y tu gloria, Padre. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Te rogamos por aquellos visitantes, Señor, que están en medio de nosotros, Padres, que han venido, Señor, a escuchar tu palabra, Señor, que ellos entiendan que tú lo dejaste todo, dejaste tu trono, te hiciste hombre, te hiciste ser humano, Señor. Veniste con un propósito, Señor, para morir en nuestro lugar. Tú llevaste nuestros pecados en la cruz. El justo murió por el injusto. Tú moriste en nuestro lugar, Señor, y bendice a los visitantes, Señor, y que ellos puedan entender que reciben ese perdón y esa salvación en el momento en el cual ellos confían en ti, Señor. Reciben tu palabra, reciben ese mensaje poderoso, ese mensaje grandioso. Padre, gracias. Señor, sigue bendiciendo a tu iglesia, te rogamos, Padre, que sigamos poniendo nuestra confianza en ti, Señor, y que sigamos mirando y poniendo nuestros ojos fijos en Cristo Jesús siempre, Señor. Gracias te damos en esta mañana, Padre. Llévanos con bien a nuestros hogares y que podamos regresar esta tarde, Señor, para gozarnos en tu palabra, para seguir creciendo, Señor, en tu gracia, en tu conocimiento. En el nombre de Cristo Jesús oramos con acción de gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Hermanos, el comité de sociales, por favor, hermanos, y también el comité nuevo, hermanos, los miembros nuevos del comité que nombraron hoy en la mañana, por favor, hermanos, también quédense en un ratito, todo el comité de sociales.